Las piedras comenzaron a volar, una tras otra. Su rostro ya estaba cubierto de sangre, pero sus ojos miraban al cielo. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría el cristianismo para siempre. Tenía menos de 30 años. Era brillante, respetado, con un futuro prometedor. Pudo haberse retractado. Pudo haber salvado su vida con una sola palabra. No lo hizo. Lo que estás a punto de descubrir sobre Esteban, el primer mártir cristiano, es tan radical, que definió lo que significa seguir a Cristo. Y todo comenzó con un discurso que enfureció a las personas equivocadas. Pero antes de contarte qué sucedió, necesitas saber quién era. Porque cuando lo sepas, entenderás por qué su muerte no fue un final. Fue un principio. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿de dónde nos estás viendo? ¿México? ¿España? ¿Colombia? ¿Argentina? Me encantaría saberlo en los comentarios. Porque esta historia que voy a contarte, sucedió hace casi 2000 años en Jerusalén, pero su eco llega hasta ti, donde sea que estés. Si crees que la fe no es solo para tiempos fáciles, sino especialmente para tiempos imposibles, quizá este canal sea para ti. Ahora sí, volvamos a Jerusalén. Al año 33 o 34 después de Cristo. Porque lo que estaba por pasar allí, nadie lo vio venir. Esteban no nació cristiano. Eso es importante que lo sepas. Nació en una familia judía, probablemente en la diáspora, fuera de Jerusalén. Hablaba griego perfectamente, pero también arameo. Era educado, culto, alguien que conocía las escrituras de memoria. No sabemos mucho de sus primeros años. La Biblia no nos da esos detalles. Pero, sabemos esto. En algún momento de su vida adulta, escuchó hablar de un rabino de Nazaret que había sido crucificado, y que sus seguidores afirmaban que había resucitado. Y Esteban creyó. No fue una decisión pequeña. Jerusalén en ese entonces era un polvorín. Los romanos ocupaban la ciudad. Los judíos esperaban al Mesías que los liberaría. Y aquí viene este grupo diciendo que el Mesías ya vino, y que los líderes religiosos lo mataron. ¿Sabías que Esteban pudo haber conocido personalmente a Jesús? No hay prueba, pero las fechas coinciden. Pudo haber estado entre las multitudes. Pudo haber escuchado el sermón del monte. O quizá no. Quizá, solo escuchó el testimonio de los apóstoles, y eso fue suficiente para arriesgarlo todo. Lo que sí sabemos es que rápidamente se destacó. No por ser perfecto, sino por ser lleno. Los hechos de los apóstoles lo describen así. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder. Esas palabras, lleno. Como si Dios lo hubiera llenado tanto, que ya no cabía nada más. Y esa plenitud se notaba. Hacía señales, milagros. Pero más que eso, cuando hablaba, la gente no podía rebatirlo. No porque fuera agresivo, sino porque había algo en sus palabras que penetraba. Esa misma cualidad que atraía a unos, enfurecía a otros. Porque en Jerusalén no todos querían escuchar que habían matado al Mesías. Y entonces, los líderes religiosos tomaron una decisión. Una decisión que sellaría el destino de Esteban. Antes de contarte qué hicieron, te explico cómo se convirtió en el primer diácono de la historia. La iglesia primitiva estaba creciendo explosivamente. Miles de personas. Y con ese crecimiento llegaron problemas. Los apóstoles no daban abasto. Había viudas que no recibían ayuda. Había cristianos de habla griega que se sentían ignorados frente a los de habla aramea. Había quejas. Divisiones. Algo tenía que cambiar. Hoy pensamos que la iglesia primitiva era perfecta. Todos unidos, todos santos, todos en paz. No. Tenían los mismos problemas que cualquier comunidad hoy. Malentendidos, favoritismos, necesidades que no se atendían. Entonces los apóstoles dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. ¿Y sabes a quién eligieron primero? Esteban. No fue ordenado sacerdote. Fue ordenado diácono. Servidor. Su trabajo era atender las mesas, distribuir comida, cuidar a las viudas. Trabajo práctico. Trabajo humilde. Pero aquí está lo fascinante. Esteban no se quedó solo sirviendo comida. Comenzó a predicar. Con poder. Con autoridad. Y ahí empezó el problema. Porque los líderes religiosos podían tolerar que los apóstoles predicaran.
Ellos habían estado con Jesús. Al menos tenían esa excusa. Pero, ¿este griego? ¿Este diácono? ¿Este servidor de mesas que ahora hace milagros y predica con una autoridad que los deja sin palabras? Eso no. Eso era demasiado. Los hechos mencionan específicamente la sinagoga de los libertos. Judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Eruditos, teólogos, expertos en la ley. Intentaron debatir con Esteban. Y no pudieron. Las escrituras dicen, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Cuando no pudieron vencerlo con argumentos, decidieron vencerlo con mentiras. Sobornaron a testigos falsos. Los mismos que habían hecho con Jesús, lo hicieron con Esteban. Las acusaciones fueron las mismas: blasfemia contra Moisés, blasfemia contra Dios. Dice que Jesús destruirá el templo. Esteban fue arrestado, arrastrado ante el Sanedrín, el mismo tribunal que había condenado a Jesús meses antes. Y entonces le dieron la oportunidad de defenderse. Lo que hizo, nadie lo esperaba. Su discurso fue tan brutal, tan directo, que algunos se tapaban los oídos mientras hablaba. Pero antes de contarte qué dijo. Espera un momento. Déjame preguntarte algo antes de seguir. ¿Alguna vez has tenido que defender tu fe? No en las redes sociales. En la vida real. Frente a personas que tienen poder sobre ti. ¿Has sentido ese miedo? Porque eso es exactamente lo que Esteban enfrentó. Y lo que hizo con ese miedo, define lo que significa ser testigo de Cristo. Si quieres seguir descubriendo historias de personas reales, que eligieron a Cristo cuando les costaba todo, suscríbete. Porque aquí no romantizamos la fe. La mostramos como es. Hermosa, costosa y absolutamente real. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que la fe vale la vida, ese like nos ayuda a llegar a más personas. Ahora sí, lo que Esteban dijo en ese momento, cambió todo. ¿Esto es lo que pasó? Esteban está de pie ante el Sanedrín. Los mismos 71 hombres que condenaron a Jesús. El sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto cierto? ¿Has blasfemado? Y Esteban comienza a hablar. No se defiende. Hace algo más inteligente. Les da una clase de historia. Empieza con Abraham. Sigue con José, Moisés, los profetas. Recorre toda la historia de Israel. Ustedes siempre han rechazado a los que Dios envía. Sus padres persiguieron a los profetas. Y ustedes mataron al justo que los profetas anunciaban. La tensión en la sala es palpable. Algunos ancianos aprietan los puños. Otros murmuran. Pero Esteban no se detiene. Los hechos dicen algo extraño aquí. Todos los que estaban en el Sanedrín miraban fijamente a Esteban, y su rostro era como el rostro de un ángel. Imagina eso. Está acusándolos directamente, y su rostro brilla. Irradia paz. Como si no fuera él quien hablara, sino Dios, a través de él. Y entonces llega al final de su discurso. La parte que los enfureció hasta el punto del asesinato. Ustedes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen ustedes. En ese momento, Esteban podría haberse detenido. Podría haber pedido perdón. Podría haber suavizado sus palabras. No lo hizo. Levantó los ojos al cielo y dijo: Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esas palabras fueron su sentencia de muerte. Los hechos dicen. Entonces ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. Literalmente. No querían escuchar más. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Y comenzaron a apedrearlo. El mismo Sanedrín que había condenado a Jesús con un juicio, ni siquiera le dio ese privilegio a Esteban. Fue linchamiento. Asesinato por turba. Las piedras comenzaron a volar. Y lo que Esteban hizo mientras moría, nadie que lo presenció lo olvidó jamás. Especialmente un joven que sostenía los mantos de los que lo apedreaban. Las piedras caen. Una tras otra. Imagina el dolor. Cada impacto. Los huesos quebrándose. La sangre. Pero Esteban no maldice. No grita venganza. No suplica piedad. Hace algo que solo había hecho una persona, antes que él. Cae de rodillas. Y mientras las piedras siguen golpeándolo, mientras su vida se escapa, ora. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las mismas palabras que Jesús había dicho en la cruz. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Esteban no termina ahí. Con su último aliento, con fuerzas que ya no debería tener, grita con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. El primer mártir cristiano. Tenía probablemente menos de 30 años. Esas últimas palabras: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta? No pedía justicia. Pedía misericordia. Para ellos. Para sus asesinos. Exactamente como Jesús había orado en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay un detalle que Lucas, el autor de Hechos, no omite. Un detalle que cambiará la historia del cristianismo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo de Tarso. Futuro Pablo. El apóstol de los gentiles. Estaba ahí. Vio todo. Escuchó todo. Hoy pensamos que nuestro testimonio no importa. Que somos insignificantes. Que nadie nos ve. Esteban murió, sin saber que su muerte sería la semilla que plantaría el cristianismo en el corazón de quien se convertiría en el mayor misionero de la historia. Nunca sabes quién te observa de lejos. Nunca sabes qué vida estás impactando con tu fe. Después de la muerte de Esteban, se desató una persecución masiva. Los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. ¿Y sabes qué pasó? Esparcieron el evangelio a donde quiera que fueron. La muerte de Esteban no detuvo la iglesia. La expandió. Su sangre no apagó la luz. La encendió. Piensa en esto: ¿qué harías si defender tu fe te costara todo? Esteban no era superhéroe. Era un diácono. Un servidor. Alguien como tú. La diferencia fue una sola. Cuando llegó el momento, no negó lo que sabía que era verdad. ¿Qué verdad en tu vida vale más que tu vida misma? Piénsalo. Esteban murió alrededor del año 34 después de Cristo. Hace casi 2000 años. Pero su historia no terminó en ese montón de piedras manchadas de sangre. Su muerte marcó el comienzo de algo. La iglesia ya no podía quedarse escondida en Jerusalén. Fue forzada a salir. A esparcirse. Felipe fue a Samaria y desató un avivamiento. Los creyentes llegaron hasta Antioquía y fundaron la primera iglesia gentil. Y Saulo, el joven que sostuvo los mantos de los asesinos, años después escribiría: somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios. ¿Crees que Pablo escribió eso sin recordar a Esteban? Sin recordar su rostro, sus últimas palabras, su perdón. Hoy, San Esteban es venerado en todo el mundo. Su fiesta se celebra el 26 de diciembre, justo después de Navidad. Porque Esteban fue el primer fruto del nacimiento de Cristo. El primer testigo que derramó su sangre. Su nombre significa corona en griego. Y recibió la corona del martirio. En 415 después de Cristo, más de 300 años después de su muerte, sus reliquias fueron descubiertas en Jerusalén. El sacerdote Luciano tuvo una visión que le reveló el lugar. Cuando abrieron la tumba, cuentan las crónicas, un olor a perfume llenó el lugar. Y comenzaron a reportarse milagros. Hoy, reliquias de San Esteban se veneran en catedrales de Europa, América y África. Pero su verdadero legado no está en reliquias. Está en cada persona que, enfrentando el costo, elige la fe sobre la vida. En los mártires de los primeros siglos que iban al Coliseo cantando. En los cristianos que hoy, en países cerrados al Evangelio, se reúnen en secreto sabiendo el riesgo. En ti, cuando enfrentas burla, rechazo o peor, y aún así no niegas tu fe. Esteban vivió quizá 30 años. Su ministerio activo duró meses, tal vez un par de años. Pero su impacto sigue reverberando 20 siglos después. No necesitas una vida larga para una vida que importe. Necesitas una vida entregada. La vida de Esteban nos deja con una pregunta que no podemos evitar. Una pregunta que cada cristiano debe responder por sí mismo. Porque Esteban no era diferente a ti. No tenía poderes especiales. No era invencible. Era un hombre lleno del Espíritu. Eso era todo. Y ese, todo, fue suficiente para que eligiera la verdad sobre su vida. Ahora te pregunto, ¿qué estás dispuesto a perder por Cristo? Porque es fácil decir, daría mi vida por Jesús, cuando nadie te la está pidiendo. ¿Pero darías tu reputación? ¿Tu comodidad? ¿Tu popularidad? ¿Tu paz? Esteban lo dio todo. Había visto los cielos abiertos. Había visto al Hijo del Hombre. Y una vez que ves eso, nada más importa igual. Y dime,
¿De qué otro santo quieres que hable? ¿Hay algún mártir, algún testigo, alguna historia de fe radical que necesitas escuchar? Si esta historia te movió, si algo en ti resonó con el testimonio de Esteban, comparte este video. Porque hay alguien que necesita saber que la fe vale más que la vida. Y que perder tu vida por Cristo es la única forma de realmente encontrarla. Que San Esteban, el primer mártir, interceda por ti. Nos vemos en la próxima historia de fe.